constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. La radio de Costa Rica, 1:37 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy viernes, cerrando semana, un poquito antes en el horario que tiene que ver con los compromisos de transmisiones deportivas que tiene Radio Monumental para hoy. Así es que hoy Matices será desde ya y hasta las 2:30 de la tarde. Hoy les quise plantear un Matices internacional. De hecho, teníamos otra cosa para hoy. Yo hoy en la mañana le escribí a Carlos Cascante, nuestro analista internacional. Le dije, Carlos, ayúdame por favor, necesito que hablemos de lo que está pasando en Ecuador. Y Carlos, que siempre es muy amable, pues me dijo, ahí estaré hoy en Matices. Carlos, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Un gusto, Randall, estar por segunda vez en esta semana con vos y con tus oyentes. Así es. Hablando de realidades internacionales complejas, porque lo que está viviendo hoy el Ecuador no es nada simple en su composición como sociedad, más allá de los impactos políticos que pueda tener. Creo que hay un daño directo a la sociedad ecuatoriana que es muy difícil de cuantificar y medir en este momento porque apenas se están dando las primeras investigaciones, pero es claro que los efectos son sensibles en muy diversos niveles. Sí, indudablemente, pero además Ecuador es un país, muy interesante en un montón de cosas que son muy particulares de Ecuador. O sea, vamos a ver, el tema de la doble muerte, por ejemplo, en Ecuador es muy interesante. El tema de la cantidad de inseguridad que hay en Ecuador. Ecuador nos duplica el índice de homicidios. Nosotros tenemos 12 cada 100,000, Ecuador tiene 24 cada 100,000, es una cosa impresionante. Pero bueno, saludos a James Bolaños en San Vito de Cotobruz, a Lupe Monge que nos saluda en Facebook, a William Daniel Barrantes en Esparza, donde está lloviendo hasta ahora, a Miguel Gamboa, que dice, anticipé que este sería el tema hoy. Saludos a don Carlos, gracias don Miguel Gamboa. Estamos en vivo en radio, estamos en Facebook de Noticia Monumental también, y una hora después de terminar el programa estaremos en los podcasts de Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Gracias por estar con nosotros. Échate atrás tanto como querás para entender la composición de un país tan particular como Ecuador, Carlos. Creo, Randall, que hay que comprenderlo de la siguiente manera. Ecuador es un país que vive una inestabilidad política muy grande iniciando este siglo, con presidentes que no duran nada. Quizá el ejemplo más claro de esa inestabilidad era Abdalá Bucaram, que fue presidente por 6 meses, apodado el Loco, para más señas, que sufrió una persecución política implacable y digamos que esa inestabilidad se mantuvo por mucho tiempo, durante la primera década especialmente, hasta el arribo al poder de Rafael Correa. Y nosotros, para entender la historia de Ecuador reciente, creo que tenemos que hablar de un antes y un después de Rafael Correa. Es decir, Correa emprende una serie de medidas muy relevantes en lo económico, tiene un crecimiento económico sustancial, especialmente empujado porque Ecuador empieza a producir más petróleo, y el crecimiento y la exigencia de materias primas por parte de China, que en ese momento vive un boom económico muy fuerte, hace que la economía ecuatoriana crezca. Pero la salida de Correa fue realmente convulsa, ¿verdad? La salida de Correa fue realmente convulsa y genera una división de la sociedad ecuatoriana entre correístas y anticorreístas, que van desde elementos muy propios de la visión del Estado, de cuán grande debe ser el Estado, de los programas sociales o no que debe enfrentar el Estado, y digamos que es una
una herida, no una herida, una división política que aún se siente en el Ecuador. De hecho, si nosotros nos ponemos a ver las próximas elecciones del Ecuador, en el marco de lo cual se produce este atentado, pues evidentemente lo que vamos a encontrar es un grupo electoral procorreísta que va a la cabeza y una serie de partidos que se le oponen a Correa que van digamos, en un segundo plano, bastante lejos. Fernando Villavicencio era uno de esos candidatos que tiene una historia vinculada con Correa. Villavicencio fue uno de los periodistas más vocales en contra de Correa y incluso en algún momento tuvo que exiliarse en el Perú por la persecución política que tuvo de Correa. Adicional a esto, Randall, es muy importante, creo que contextualizar que Ecuador no es inseguro desde hace mucho tiempo. Es decir, si nosotros nos ponemos a ver con detenimiento el avance o el cálculo de muertos por 100.000 habitantes por año, que es, digamos, una medida internacional estándar de la seguridad de un país, o al menos de la violencia que puede existir en un país, para el 2019, Ecuador, la medida era de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, más bajo que acá, Randall. Y en el plazo de un año se destapó una violencia vinculada con grupos de narcotraficantes vinculados con diversos carteles colombianos y mexicanos, que ha dado al traste con un país que es cada vez más violento. Para este año, para el 2022, el cálculo eran 25 muertos por cada 100.000 habitantes, 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, que ya se acercaba a Colombia, que en el cono norte de Sudamérica es, digamos, el país con un problema más grave, que eran 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ecuador se calcula, con las cifras de este año, que llegará a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es un número ya que se sale del control. Con todas las cuidados que hay que ver este documento, pero es un documento que hay que leer, el reporte de actividad de narcotráfico y delitos conexos que realiza el Departamento de Estado año a año, y hay que verlo con cuidado porque tiene un matiz político evidente, es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero por lo menos te permite leer, digamos, año con año cómo ven ciertos países. Y lo que señala este informe del 2022, pero que sale este año, es que Ecuador tiene un enorme problema de tránsito de estupefacientes, tanto de material que se utiliza para producir estupefacientes, y que la frontera ecuatoriano-peruana y colombiano-peruana ecuatoriano-colombiana son zonas de un alto tránsito de este tipo de delincuencia, y claramente el Departamento de Estado señala que el Estado no tiene las capacidades establecidas para detener esto. Con este contexto, Randall, quiero señalar que este homicidio a un candidato presidencial del Ecuador se da en ese marco, en un marco de política polarizada, pero también en un marco de un crecimiento desmesurado de la actividad de grupos de narcotráfico que parece estar completamente descontrolado en la sociedad ecuatoriana y que complica toda la realidad y que nos da como resultado este homicidio. Carlos, pero vamos a ver, cuando uno habla sobre la inseguridad en el continente, tiene sus referentes, y suena feo, pero bueno. ¿Sí? Uno dice Colombia, ¿sí? Por las guerrillas, por los cárteles y esto. México, ¿sí? Pero realmente Ecuador no está posicionado
su imagen como inseguro. Yo recuerdo la primera vez que abordé este tema con un politólogo ecuatoriano, yo me quedé asustado cuando me habló de los índices de delincuencia, de homicidios y de narcotráfico en Ecuador, pero curiosamente no está posicionado en la imagen. O sea, yo podría apostar que buena parte de nuestra audiencia esta tarde no sabía que Ecuador estaba con estos números. Yo lo sé porque hablé con alguien de Ecuador y porque mi trabajo es saberlo, pero digo, no es común que posicionemos a Ecuador como un país inseguro o un o narcoterrorista. No, digamos, hay informes muy pesados sobre la situación en el Ecuador, incluso informes de Naciones Unidas sobre la actividad del narcotráfico, que ya califican sectores del Ecuador simplemente como narcorregiones, ¿verdad? Regiones donde estos grupos son tan fuertes que suplantan al Estado en la autoridad que tienen sobre esos territorios. Son grupos que por su tradicional movimiento se meten en campañas político-electorales, es decir, cuando ya se implantan en un país, Randall, es muy difícil sacarlos porque se meten como la humedad en los partidos políticos sin distingo, y aquí quiero ser claro, sin distingo de ideología. O sea, el narcotráfico no reconoce ideologías, el narcotráfico se mete, financia por terceros, desarrolla toda una actividad dentro del Estado y los partidos políticos son parte de esto. Y genera una enorme inseguridad. ¿Por qué? Porque si usted es zona de tránsito, que es algo que nosotros estamos viviendo cotidianamente en nuestro país, si usted es zona de tránsito, va a haber no solo tránsito de estupefacientes, sino que va a haber venta de estupefacientes digamos, al menudeo. Y ese tipo de actividad, tanto el tránsito como la venta en el sitio, va a generar rivalidades de competencia por el espacio. Porque estos grupos, para operar, requieren control del espacio. Eso es algo que a veces no se entiende de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada requiere control de espacios. Y América Latina en general, y Ecuador en particular, y muchos países, nosotros también, tenemos espacios que el Estado es muy débil, las instituciones estatales son muy débiles, y esos son espacios abiertos para que el narcotráfico desarrolle ese tipo de operaciones. Además hay que adicionarle algo, Randall. Ecuador se encuentra entre Perú y Colombia, y eso es muy importante porque Perú también es un exportador natural de estupefacientes. Entonces, esa situación pues pone a Ecuador en una situación bastante complicada, y el Estado no ha tenido las armas para enfrentar este tipo de delincuencia. Y es muy interesante, estaba revisando un poco las líneas de la campaña en el Ecuador, porque es sumamente interesante, horrible, pero sumamente interesante que estamos a pocos días de la elección de primera ronda en Ecuador, es el 20 de agosto. Y digamos, un tema fundamental de la campaña es la situación de inseguridad. Entonces los ciudadanos ecuatorianos están exigiendo de sus políticos acciones concretas respecto a esa delincuencia, porque es que se les fue de las manos, Randall. O sea, en Costa Rica hemos tenido un incremento de los homicidios, sin lugar a dudas, pero hemos tenido un incremento de los homicidios que pasamos de 10 a 11, 12. Esta gente pasó de 8 a 20, y después de 20 a 25, y ahora de 25 a casi 30, y pueden llegar a casi 40. Entonces, digamos que es un impacto dentro de la sensación de inseguridad muy marcada y que tiña la campaña, y precisamente eso es lo otro interesante de la figura de Villavicencio. Villavicencio es un tipo que desde su trinchera como legislador y su anterior trinchera como periodista había atacado a ciertos grupos de delincuencia organizada
de forma directa y frontal, y era uno de sus argumentos de campaña. Entonces a veces queremos como decir, bueno, sí, la noticia, mataron a fulano de tal que es candidato, pero en realidad el contexto es mucho más sorprendente que la propia noticia. Sí, dice Warner Loría, saludos desde Valencia en España, muy lamentable lo sucedido en Ecuador. Warner también agrega, lamentablemente Ecuador no solo es territorio de tránsito, sino es productor y exportador de coca y cocaína. En menos nivel, perdón, Randall, que los otros dos países que lo rodean, mucho menos. Dice un usuario, Randall, tenemos claro lo que pasó en Centroamérica, México y Norteamérica, pero ¿qué pasó con los países del sur de América en que la mayoría de ellas, las democracias son tan inestables? Vamos a ver, Carlos, yo no digo, por supuesto no podría decir que el asesinato de Villavicencio está relacionado, digamos, con la política electoral. Se da durante la política electoral, ¿ok? Pero ciertamente, digamos, hay un clima de crispación muy fuerte, de las cuales vos explicás las causas, digamos, en el parteaguas que fue la presidencia de Rafael Correa, pero hace algunos meses conversamos, ¿ok?, de las particularidades políticas. Está en un momento de una enorme confusión Ecuador. O sea, la muerte cruzada, que es un artículo que permite la Constitución ecuatoriana, que significa, que el presidente puede disolver al Congreso, pero él tiene que irse en 6 meses, le da, y tiene que convocar elecciones, que fue lo que pasó, le da un enorme poder a quien está en el poder, porque ciertamente tiene que irse, pero los meses que gobierna sin Congreso puede gobernar por decreto. Entonces, con limitaciones, ¿verdad? No puede pasar absolutamente todo por decreto. Hay cosas que no podrá pasar, pero sí le permite tener más movilidad que lo que tenía antes. Pero con limitaciones súper subjetivas. Sí. ¿Verdad? O más bien con excepciones súper subjetivas, digamos, que es cuando sea de urgencia. Sí, pero ¿quién lo define? Él mismo. O sea, porque no hay contraparte. Lo que me parece muy interesante es que Guillermo Lazo había dicho, prefiero gobernar varios meses en el cielo que quedarme en el purgatorio los 2 años o los 3 años que le quedaban de gobierno. O sea, es decir, estas elecciones no debieron de ser ya, es a lo que quería llegar. No, tenían que ser dentro de años, 6 meses. Así es, están convocadas en un momento de una enorme confusión política, que tiene divididos a los ecuatorianos también. Y que la propia, y digamos, el gobierno de Lazo fue un gobierno que dividió a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque era la oposición directa a Rafael Correa. Es que Rafael Correa se fue del gobierno, tuvo un pleito inmenso con su sucesor, pero aún así sigue siendo una figura. Por ejemplo, la candidata que lleva las de ganar la primera ronda electoral con un 30% de los votos es del partido correísta. Su campaña es con Correa. Correa es una figura destacada de la política ecuatoriana y con posibilidad de veto en la política ecuatoriana, como lo fue Uribe en su momento en Colombia. Esto no es de izquierdas y de derechas, es una situación de que alguien tiene un enorme arrastre popular, una enorme influencia en la política y lo ejerce y lo domina. Además, hay que agregar una cosa, Randall. Hay también un enorme problema social en el Ecuador porque los niveles de pobreza en el Ecuador son muy altos y hemos visto manifestaciones, tanto que han vivido todos los gobiernos del Ecuador, de la toma de Quito, ¿no? Que un grupo organizado de la sociedad civil, especialmente de conglomerados indigenistas, toman parte de Quito, no todo Quito es una ciudad muy grande, toman parte de Quito, incluso ya se sabe cuál sección de Quito van a tomar, pero es complicado para esto, y a eso hay que agregarle otro elemento que es muy común en la política latinoamericana y que no ha sabido lidiar con este elemento, que es que aunque alguien gana las elecciones, generalmente las gana en segunda ronda, y queda con un Congreso altamente dividido y en no pocas ocasiones queda con minoría en el Congreso.
Entonces, las capacidades de los ejecutivos en América Latina de llevar adelante el proyecto político que puedan tener son reducidas, ¿verdad? Entonces se dan estos problemas políticos enormes, divisiones sociales inmensas, y por otra parte hay un juego macabro que es muy interesante, Randall, y se ve en muchos países. Cuando una sociedad tiende a estar dividida, los partidos políticos que viven de ganar elecciones, que viven de obtener votos, no juegan al centro, es decir, no juegan al consenso, juegan a la polarización, porque es en ese esquema que pueden atraerse votantes, porque no está sirviendo el consenso. Entonces cada vez se polarizan más esas sociedades. Si a eso le sumamos la crisis del COVID, que pegó muy duro y dejó a muchos sectores muy mal parados, otros ya salieron de la crisis, unos no han salido, y le sumamos la guerra en Ucrania, que tiene efectos globales, la situación de estabilidad política en los países latinoamericanos es pedestre. En general, la situación política de muchos países en el mundo, en Europa, en Asia, pero en los países latinoamericanos se encuentra muy marcada porque las instituciones son débiles, además. Claro. Carlos, vos decís, y entiendo por qué lo decís, que esto no tiene que ver con izquierdas y derechas, sino también con liderazgos, pero yo sí veo un rasgo, y aquí quería hacer un matiz, y quiero saber qué pensás, de algo que tiene que ver con la izquierda, particularmente con el nuevo socialismo latinoamericano, la nueva izquierda latinoamericana. Cuando Chávez llega al poder en Venezuela, Raúl Castro estaba en Cuba, Evo Morales en Bolivia, Cristina Fernández en Argentina, y bueno, ¿okay? Las FARC, que eran una guerrilla muy fuerte de Latinoamérica, ¿okay? La guerrilla con más años en lucha, digamos, armada en el mundo, ¿okay? Se narcolizó, o sea, es decir, surgió como una guerrilla de izquierda, ¿okay? Que exigía la reforma agraria en Colombia, ¿okay? Pero en el proceso hubo un vínculo, digamos, hubo un traslape entre esa guerrilla y los grupos narcos, y la guerrilla se dio cuenta, ¿okay? Que garantizar el traslado de cocaína para arriba y para abajo les generaba plata. La plata que en los 80s, por ejemplo, la hacían con secuestros. Ahí en los 80s la FARC entendió que si hacía secuestros podía conseguir plata y eso lo sostenía. Y en los 90s empezó a entender que también dándole protección a las bandas narco, asegurándoles territorio o incluso trasladando cocaína, ganaban la plata para sostenerse. Y la FARC tenía un apoyo indudable de Chávez, de Cuba y del nuevo socialismo del siglo XXI. Eso no hizo de alguna manera que los gobiernos de izquierda tuvieran vínculos directos, por lo menos teóricos, con el traslado con el narcotráfico en Sudamérica. Carlos, ¿vos qué pensás? Depende del gobierno de izquierda. O sea, a mí no me cabe la menor duda que el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela tenía muy claro lo que ocurría con las FARC, incluso el propio gobierno de Correa, pero no podría decir que toda la izquierda estaba de acuerdo con ese manejo. Es decir, hay que ver el actor de izquierda, el gobierno de izquierda, pero está claro, Randall, que al menos, por ejemplo, las FARC, si bien empezaron como una organización que predicaba valores de izquierda, terminaron como una organización para delinquir, completamente orientado por el capitalismo propio de tener un negocio como el narco, ¿verdad? Sí, pero que se movían libremente por Ecuador, porque tenés razón también vos en el matiz. Hagamos el matiz de cuál izquierda, la izquierda Correa, en la que las FARC se movían libremente por territorio ecuatoriano. Claro, y recordarás que hubo un conflicto gigantesco cuando el gobierno de Colombia decide hacer una operación en Ecuador, en la frontera ecuatoriana, que eso fue un conflicto internacional bastante pesado. Y mató a Raúl Reyes ahí.
Exactamente, secuestran unas computadoras que tiene la guerrilla que tiene las FARC, la organización de las FARC, y los revisan las computadoras y aparecen vínculos de apoyo del gobierno de Correa, ¿verdad? Entonces, de ahí, efectivamente, Randall, ahí hubo alianzas que no son nada agradables. Igualmente, y esto hay que partir el ayote en dos, muchos partidos de orden liberal se han visto favorecidos por colaboraciones de alguna forma de grupos narco muy poderosos. Y eso también es que el narcotráfico, lo que digo, el narcotráfico no reconoce para nada ideología. El narcotráfico lo que busca son espacios. Claro. Y al que puedan comprar para que le des espacio, ese va a estar. Incluso en este caso de Villavicencio, parte de las denuncias que él hacía era que un grupo cercano al cartel de Sinaloa era básicamente un financiador de campaña de algunos partidos. Y digamos que cuando empieza con ese discurso, que lo empieza siendo diputado, es cuando empiezan a hacerle las amenazas de muerte. Y eso abre un hilo muy interesante, Randall, que es, bueno, estás en una sociedad donde cualquier candidato que es o que presenta, digamos, una lejanía con estos grupos corre peligro. Es decir, la actividad política cada vez aleja más a las personas que quieren estar en contra de estos grupos, porque de alguna u otra forma el narcotráfico se ha metido tan profundamente en las sociedades o en ciertas sociedades del continente que no se puede hacer campaña si antes no tenés un apoyo de estos grupos o aceptás el apoyo de estos grupos, porque muchas veces estos grupos saben que en una campaña electoral siempre se requiere mucha plata y siempre van a ofertar de una u otra forma. Claro. Que es un poco lo que estamos viviendo del otro lado de la frontera en Colombia con el caso del hijo del presidente de Petro, ¿verdad? Es decir, no sabemos si Petro estuvo vinculado con esto, pero es claro que el hijo sí aceptó sabiendo que estaba recibiendo dinero del narco y ese dinero fue utilizado en la campaña. Entonces, ya sea que el candidato sepa o no sepa, el dinero anda circulando por ahí. Y hay favores que se han pagado, ¿no? Pero además imagínate lo difícil que es decir que no. O sea, yo no creo como que las bandas narcos lleguen a decir, vean, Randall, ¿quiere que lo apoye o no lo apoye? Y decir, no, bueno, gracias, hasta luego. O sea, no, si no lo apoyas, te meten. Exactamente, es una situación muy, muy, muy difícil de enfrentar y se sabe que el dinero anda por ahí. Incluso volviendo un poco a este informe del Departamento de Estado, es muy claro en decir también que el dinero, que ese dinero se ha metido en la política a lo largo de todo el continente. Casi no hay estado que pueda decir que no se haya metido dinero de este tipo en mayor o menor medida en las campañas electorales. Estamos ante una situación muy difícil de solventar. Hablando del homicidio, nuevamente, Villavicencio había denunciado amenazas, ¿ok? Y una de las quejas posteriores es que el Estado, porque andaba un carro que el Estado le da, no reunía para nada, ninguna garantía de seguridad pese a las amenazas. Y hicieron una conferencia de prensa donde no aceptaron preguntas, se dedicaron a hablar de los detenidos, que son 6 colombianos, ¿okay? Que habían sido detenidos hace 15 días o un mes y que un juez, por si se les parece, los dejó en libertad para firmar cada 15 días. Por portación ilegal, si no me equivoco. Así es, por portación ilegal de armas. Pareciera que falló además, o sea que ellos mismos, hablo del Estado ecuatoriano, no entendieron la gravedad de lo que está pasando. Es interesante, sobre eso, Randall, se va a escribir mucho porque dependiendo del que gane, digamos, esto va a escarbarse más.
varios elementos que a mí me llamaron la atención de este proceso. En primer lugar, el candidato Villavicencio había señalado en diversas ocasiones amenazas, efectivamente. Se había negado al uso de chaleco antibalas, porque decía que a él no lo amedrentaban, que él iba a seguir en su línea. Sin embargo, a pesar de que él señalaba que no iba a usar chaleco antibalas, lo cierto del caso es que él tenía un anillo de seguridad, es decir, él tenía guardaespaldas, tanto pagados por la campaña como asignados por el gobierno. Ese es un elemento a tomar en cuenta. El otro elemento a tomar en cuenta, y eso sale hoy en varias noticias, gente cercana a la campaña de Villavicencio señala que cotidianamente ellos recibían amenazas de bomba en cada mitin político que Villavicencio iba a asistir. Es decir, como que ellos han vivido toda esta campaña en el Ecuador a partir de amenazas. Villavicencio incluso tenía un vehículo blindado para trasladarse, pero en esta ocasión no lo pudo utilizar porque tuvo que trasladarse en avión y decidió utilizar el vehículo que le dio el gobierno, que efectivamente era un vehículo sin blindaje. Esa situación, digamos, va a abrir un espacio de debate muy fuerte sobre las responsabilidades del gobierno en la seguridad de estos candidatos y tiende a ser un escándalo político bastante grande. Otra cosa interesantísima, Randall, estamos hablando de que Colombia se ha convertido en el exportador de sicariato para este tipo de delitos. Recordarás que en Haití, que tuvimos un programa hace un año y unos cuantos meses, nuevamente fueron sicarios colombianos los que mataron al primer ministro de Haití. Entonces, en general, estamos experimentando una situación muy compleja y este homicidio, pues, nos revela, creo yo, tres cosas. Primero, el contexto complicado de la sociedad ecuatoriana, que se enfrenta a niveles de miedo que creo que no han experimentado en mucho tiempo. La presencia de estos grupos de delincuencia organizada dedicadas al sicariato que hacen trabajos por todo el continente. Y lo tercero, el nivel de influencia que tienen en las campañas presidenciales en América Latina, el tema del narcotráfico y la intervención de grupos de narcotráfico. Es decir, son tres elementos sumamente difíciles de combatir, y creo, y esto es muy duro decirlo, pero yo creo que los estados latinoamericanos no están preparados para enfrentar esta amenaza. Es decir, simple y sencillamente están siendo sobrepasados por la amenaza. Sí, yo te iba a leer dos párrafos que señala el diario El País respecto a eso. Dice: Villavicencio se había referido en los últimos días a un grupo llamado Los Choneros, y en una de sus últimas entrevistas había acusado a las autoridades de no hacer lo suficiente por contener la peor ola de violencia que sufre Ecuador en su historia reciente. Habló más concretamente de las amenazas de un criminal apodado Fito, quien le había hecho llegar mensajes intimidatorios. Si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros, me van a quebrar, había advertido. Sin embargo, se negó a dar un paso atrás. Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Explica el periódico. Los choneros es un grupo de narcotraficantes cuyo origen se remonta a finales de los 90 en la ciudad costera de Manta. Tras años de crecimiento, se ha vuelto una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador y en la actualidad trabaja para el poderoso cartel de Sinaloa de México en el tráfico de cocaína. Entre sus adversarios se encuentran los Lobos, los Tiguerones y Chon Killers, tres bandas que llevan a cabo operaciones de logística para el cártel Jalisco Nueva Generación, también mexicano y el más prominente del país norteamericano.
Aquí estamos hablando de la exteriorización, la internacionalización de los cárteles. Voy a ponerle otro término que se está utilizando desde hace algún tiempo en política o en análisis de este tipo de fenómenos. Es la geopolítica de los carteles. Claro. ¿Por qué? Porque antes, cuando uno hablaba de geopolítica, pensaba en los estados, no pensaba en los actores. En las organizaciones, sí. Ni en los actores no formales o ilegales. Lo cierto del caso es que vos ves ahí toda una línea de trabajo geopolítico, es decir, de ganar espacios, de obtener espacios. Es decir, Ecuador está en este momento como un elemento interesante, importante, relevante de esa geopolítica de los carteles y de las luchas geopolíticas entre los carteles, porque en realidad ve que no solo exportan actividades, exportan sus conflictos. Sí, así es. Porque Nueva Generación de Jalisco y el cartel de Sinaloa no son precisamente amistosos entre sí. O sea, así es, de hecho, Pablo Alfaro nos dice en ese momento en Facebook, rivalidad entre narcos mexicanos trasladada a otros países. Correcto, correcto. Y ese es un gran problema, porque en general, vamos a ver, cuando se habla de geopolítica de los carteles en América Latina, generalmente se hace una distinción entre carteles colombianos, carteles mexicanos, pero eso es muy general, porque en realidad no echen falta de que, por ejemplo, en México hay, desde la década desde la década del 2000, cuando el Estado mexicano entró a combatir militarmente a los carteles, lo que provocó fue el debilitamiento de grandes carteles, pero provocó el surgimiento de carteles más pequeños y sectorizados, que pelean entre sí. Vamos a poner un ejemplo que no es muy bueno en términos de teoría política, pero que sí puede ser útil para entender. Antes teníamos un gran actor, poderosos actores, pero cuando entraron a combatirlos y los debilitaron, lo que surgió fue actores más feudales, actores que están en un conglomerado peleando por cada vez más espacios o ganando espacios. Es decir, la ausencia de carteles más grandes como los había en la década de los 80 y 90 generó más violencia en el mediano plazo, porque se generó una lucha por el poder entre actores medianos. Eso es durísimo, eso es durísimo, Randall. Y yo no quiero quedarme con la idea de que es en Ecuador que pasa esto, es que nosotros estamos viviendo esto en Centroamérica. Y lo estamos experimentando muy fuerte en Centroamérica. Decía un amigo mío que trabaja mucho estos temas, que algunos países nos quedamos pequeñitos para la cantidad de estupefacientes, de cocaína que se trafican a través del país. Y esa falta de espacio para operación de estos grupos genera más violencia, genera enfrentamientos entre estos grupos, y bueno, se generan estas luchas. Una vez un policía de la sección, un policía digamos, me decía a mí, de la sección aquí que persigue el narco en el Ministerio de Seguridad, de Narcóticos de Seguridad, me comentaba, había muerto un gran capo en Costa Rica de la droga, y me decía, bueno, ahora se viene una matacinga, me lo dijo así, una matacinga horrible, porque va a haber una pelea por quién ocupa el lugar de ese capo. A nivel, digamos, más amplio, a nivel de países, a nivel de actores, es lo mismo. Cuando usted derrumba un gran cartel, derrumba a un gran líder de estos carteles, la lucha por el poder dentro de estos carteles y quedarse con los negocios de estos carteles se vuelve inmensa. Y eso es lo que están experimentando muchas sociedades latinoamericanas. Pero además no hay una receta para la lucha. O sea, no. Randall, es muy complicado sacando a los militares a la calle. Randall, vos lo puedes ver en México. En México te acordás precisamente cuando durante el gobierno de Fox y posteriormente de Calderón, dijeron, bueno, vamos a sacar a los militares a la calle, vamos a ponerlos al combatir el narcotráfico,
y lo que crearon fue una guerra sin cuartel en ciertas regiones de México, es decir, se aumentó el nivel de la violencia sin que se redujera el tráfico. Ponelo nuevamente el caso de México, cuando capturan al hijo del Chapo, ¿te acordás las manifestaciones a favor para que lo soltaran? Es decir, es que cuando el narcotráfico toma un espacio, el narcotráfico se vuelve el estado benefactor de ese espacio. Y eso es a veces lo que cuesta muchísimo entender. Cuando usted tiene un estado ausente, un estado sin programas sociales, en ciertos espacios públicos, en ciertos espacios de un país, ahí la beneficencia que da el narco, que tiene plata para hacerlo, se convierte en un héroe local, en el tipo que brinda lo que el Estado no me da, la educación que el Estado no me da, la salud que el Estado no me da. El narco sabe jugar con eso. Por otra parte, en regiones alejadas donde escasea el trabajo, ponete a pensar algunos lugares de Colombia con un nivel de desarrollo humano paupérrimo. Lo único que hay para sobrevivir es trabajar para el narco, para el trasiego, para la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mucha gente, formar parte de estos grupos es salir de la pobreza. Ser operario de uno de estos grupos es salir de la pobreza. Entonces, sí, yo creo que este homicidio nos refleja esa cara del narcotráfico tan dura y que las sociedades están experimentando. Carlos, permíteme ir a una pausa comercial, son las 2:18, la única, y regresamos, nos quedan 4 minutos. Una vez que volvamos y nos contás cuál ha sido la reacción política del asesinato de Villavicencio en Ecuador y lo que se espera para las elecciones. Vamos a la pausa, Matices, ya volveremos. Carlos, ya casi regreso. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Estoy con Carlos Cascante hablando sobre la situación en Ecuador, a días de las elecciones en primera vuelta con el asesinato de un candidato presidencial. Le preguntaba a Carlos antes de la pausa cuál había sido la reacción política y de la gente de Ecuador ante lo que está pasando y que se mantienen además la fecha del 20 de agosto para la elección en primera ronda. Carlos. Randall, va a ser una elección complicada, ¿verdad? Porque estamos ante una elección en un estado de excepción, porque inmediatamente el presidente Lasso decretó estado de excepción por un periodo que va más allá del 20 de agosto. Entonces va a ser a partir de ahí una elección complicada, difícil, en un ambiente que no debería ser electoral, pero la reacción de Lasso fue que si se suspende la elección, le estás dando la razón a los delincuentes, le estás dando la razón a estos grupos, y digamos que ese fue el razonamiento. Electoralmente, evidentemente que todos los candidatos emitieron un discurso de indignación frente a este hecho, pero ya en la parte más fría de los números, Villavicencio se movía alrededor del 11, del 13% en las encuestas. Eso era muy alto en relación con la cabeza de la competencia, que lleva 26.6 de acuerdo con las encuestas.
Entonces esto va a generar una lucha por los votantes de Villavicencio, aunque es muy probable, de acuerdo con la legislación ecuatoriana, la que estaba como candidata de vicepresidente puede tomar la candidatura y se puede nombrar a alguien como candidato a vicepresidente, eso lo permite la legislación ecuatoriana, pero evidentemente va a haber una lucha por retomar o por ver cómo se le quitan esos posibles votantes a Villavicencio y jalar para el propio molino de los candidatos que están en lisa. Y el otro elemento que me resulta particularmente interesante, Randall, es que este hecho condiciona todo el discurso de la campaña, es decir, todo el discurso de la campaña electoral a partir de ahora es combate a la delincuencia. Claro. Es decir, cualquier otro argumento que esté, digamos, que sea importante, no lo va a hacer. Va a hacer lucha contra la delincuencia, políticas de mano dura y, digamos, los típicos problemas que se discuten en una elección, como la parte económica, como los problemas sociales van a quedar de lado. También esta elección, bueno, ocultar este asesinato, pues distraerá de esos problemas que son, digamos, el caldo de cultivo para experimentar lo que se está viviendo ahora en el Ecuador. Son las 2:28. Carlos, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Con mucho gusto, Randall, para servirte. Ha sido un tema muy, muy, muy doloroso de tratar, porque realmente uno no sabe, uno no espera que esto ocurra en su país, y los ecuatorianos no esperaban que esto ocurriera en su país, pero el contexto lo provocó. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que ocurre también de este lado. Siempre hay que ver lo internacional pensando en, bueno, hay que ver lo internacional para comparar con lo que ocurre en lo interno y ver cómo nos acercamos o cómo nos alejamos de eso que estamos viendo afuera. Carlos, ¿con qué canción te gustaría irte hoy? Vámonos con Joan Manuel Serrat, Aquellas pequeñas cosas. Hermosísima canción, cortísima canción. Además, yo siempre me he lamentado que esa canción sea tan corta. Si no fuera tan corta, no sería tan buena. Seguramente. Uno se cree que las borró el tiempo. Aquellas el tiempo y la ausencia. 2:29. Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto, Randall. Buenas tardes. Que estés muy bien. Joan Manuel Serrat despide Matices hoy. Gracias por habernos acompañado y nos escuchamos el lunes. Feliz tarde. Hasta luego.